Bienvenidos a la lección inaugural del curso introductorio para la maestría en Historia, Teoría y Crítica de Arquitectura y Arte de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Esta es la octava edición u octava cohorte, como se decía antes, después de mucho tiempo sin haber podido lanzar la maestría de nuevo. Bienvenido. Voy a presentar un tema que se llama Nuevos rumbos para una teoría necesaria. Es necesaria porque históricamente es necesaria. Es decir, históricamente necesitamos una nueva visión de la teoría. Una visión que apoye mejor el hacer, sin necesariamente basarse en la dicotomía usualmente sostenida entre teoría versus práctica. Es necesaria, pero a la vez es libre, porque en los supuestos libertad y necesidad, es decir, lo que hacemos porque queremos, porque nos place, porque nos apasiona, y lo que hacemos porque tenemos que hacer, hay una gran diferencia. Es la diferencia entre libertad y necesidad. Y una teoría que se precie de tal debe ser una teoría libre, o sea que la necesitamos sin que sea necesaria, es innecesaria. Para arrancar, salimos de la comparación entre el antiguo concepto de teoría, que no es tan antiguo, que es el concepto que surge a partir de la modernidad, y voy a poner aquí el cronómetro, y el que poco a poco se ha ido decantando a partir de la autocrítica que la razón ha comenzado a hacerse desde el fin del siglo XIX con Heisenberg y la primera mitad del siglo XX, llegando a, digamos, a la apoteosis de su culmine a fines del siglo. Esta es la definición que da el Oxford Language Dictionary. Dice: teoría es un nombre femenino y es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, doctrina o actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Ejemplo, teoría de la música. Y la segunda acepción es el conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de observación, experiencia o razonamiento lógico. Y la tercera, que no está en el dictionary, es la teoría como conjetura, opinión, lo opuesto a la práctica. Todos están relacionados. Es decir, la teoría al principio en la modernidad se entiende como una especie de, de libro de instrucciones acerca de una ciencia. Reglas, principios y conocimientos, y manteniéndose en una esfera que no se contamina con la práctica. El diccionario pone como ejemplo la teoría de la música. Y hablando de teoría de la música es que uno entiende que realmente esta concepción de la teoría no comprende la teoría de la música. La teoría de la música es algo que se puede ver en un libro, se puede verter en textos y todo, pero realmente la teoría de la música se comprende cuando se hace música, cuando se escucha música. La segunda acepción es un poco más parecida a la que vamos a trabajar, que es las ideas que salen a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. La teoría de la relatividad de Einstein es un buen ejemplo porque sabido es que este científico incomparable
Desarrolló sus proyectos teóricos sin disponer al principio de instrumental científico alguno. Es una teoría que se desarrolló sin tecnología, como la teoría antigua, veremos. Einstein desarrolló su teoría a base de observar e imaginar. Cuando él habla de la teoría de la relatividad, en una de las formas en que él explica, dice una imagen muy poética. Imagínense que van cabalgando un rayo de luz. Por supuesto, no hay laboratorio que pueda simular esa situación. Solamente la imaginatividad humana puede llegar ahí. La tercera acepción es también muy vaga y muy poco útil, porque la teoría como conjetura, o sea, lo que yo creo, lo que yo me imagino, bueno, esa es mi teoría, que fulano hizo tal cosa, eso es mi teoría, en el sentido de opinión, y en el sentido del opuesto a la práctica. Decía yo en la reunión que tuvimos en la otra banda, que al menos en la universidad se considera que la teoría es lo que se aprende sentado en un pupitre y la práctica lo que se aprende en un laboratorio de una salida de campo. ¿Qué manera tan chata de entender la teoría que se nos enseña? Porque mucho de lo que se enseña cuando estás sentado en un pupitre son recetas, son fórmulas, que son las teorías. Las recetas no son teoría. El conjunto de reglas, principios y conocimientos, etcétera, no son suficientes para definir una teoría. Vamos a entender la teoría desde el punto de vista originario. Teoría. El término viene de un contexto histórico bastante remoto. La palabra es griega y significa una actividad concreta de la cultura griega. Como sabemos, las ciudades griegas eran ciudades-estado. Cada ciudad era un país, por así decirlo, diferente, con unos muros que no se podían traspasar si no se era ciudadano de esa ciudad. La categoría de ciudadano era sumamente importante y no se podía ser ciudadano de varias ciudades a la vez. Uno era ciudadano de una ciudad y esa ciudad era como un país. La actividad del teoros significa conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Era una persona enviada a consultar un oráculo para un grupo social o para una determinada ciudad, o el que enviaban las ciudades griegas a otras ciudades para participar en las fiestas, en los juegos que se hacían, como por ejemplo las fiestas panateneas que se hacían en honor a la diosa Palas Atenea, que era la patrona, como se dice hoy en día, era la diosa tutelar de Atenas. Como he dicho, para entrar a una ciudad había que ser ciudadano o tener un permiso muy especial. Un ciudadano de Atenas no iba a entrar con facilidad en Paros y en otras ciudades griegas. Entonces había un permiso para que los ciudadanos de las otras ciudades-estado participaran en las fiestas de Palas Atenea, se identificaran con el entusiasmo que se llamaba, ese paroxismo en que entraba el pueblo a través de los cantos, las procesiones, las libaciones, escuchara lo que decían los poetas, que eran como los filósofos, y se lo llevaran para transmitirlo a su ciudad de origen, ¿comprenden? El teoros era un enviado que iba como a espiar con permiso, porque la idea de la religión griega era que existía un panteón, es decir, todos los dioses, panteos, que, que sin embargo cada uno estaba representado en una ciudad determinada. Para ver el panteón había que conocer lo que pasaba en otras ciudades,
había que enviar los teoros. Ese teoros entonces se empapaba, por así decirlo, de lo que se hacía en las fiestas de determinada deidad ajena a su ciudad, y volvía así empapado y las transmitía a su ciudad de origen a la que pertenecía. Pero esa forma de contemplar empapándose se convirtió en una forma de contemplar el universo. Desde la ontología de Parménides, que busca busca la estructura estable y permanente del universo, la que le da la identidad, la que permite que el universo se reconozca a través de todos los cambios que sufre. Eh, se, se liga entonces mirando el universo. Y de ahí aparecen los conceptos, que también es una palabra de la antigüedad, que surgen de la contemplación del universo. Eh, si uno estudia un poquito esa maravilla que es el Neo de Platón, donde hay toda una hipótesis, toda una cosmogonía, como se dice cuando se habla de los pueblos indígenas, de cómo surgió el universo, uno se sorprende porque se le ha enseñado siempre que los antiguos eran medio estúpidos y que creían que la Tierra era plana. Contemplando el universo y sacando deducciones, los pitagóricos, por ejemplo, ya que los presocráticos ya afirmaban que el universo no podía ser sino redondo, esférico, porque era la forma perfecta, y la Tierra tenía que ser esférica. De manera pues que toda esa comprensión precoz, sin tener la tecnología que permite observar como a la manera moderna las cosas, sin tener esas facilidades se llegaba a unas conclusiones bastante veraces, ¿no? En el siglo XX este concepto de teoros y de teoría ha sido muy valorado. Hay un texto que recomiendo que es Conocimiento e Interés de Jürgen Habermas, el filósofo alemán, y él valora esa capacidad de la teoría de alejarse, o sea, como, digamos, como un dron, ¿no? O sea, se aleja de la realidad, la contempla desde arriba para verla mejor. Y es un poco como ver un cuadro. Si uno se acerca a un cuadro, digamos, impresionista, lo que va a ver es una cantidad de manchas sin sentido. Un amigo mío, cuyo nombre no voy a decir, en una gran exposición del impresionismo, yo estaba extasiado y él me decía, pero estas pinturas se ven sucias. Porque veía eso, veía los manchones, no veía la totalidad. El abstraerse quiere decir traerse hacia arriba, me perdonan, eh, permite esa visión total que valora tanto Habermas. Y después habla de este origen de la teoría y de la necesidad de recuperar esta capacidad de contemplar, es decir, de identificarse con lo contemplado. No contemplar como simple mirar, como ver un objeto fuera de nosotros, sino tener la capacidad de identificarse, hacerse uno con ese objeto. Después pasó a los conceptos que hemos visto ahora, comparando la teoría y la teoría. Tienen ciertos puntos similares, pero son radicalmente diferentes. La teoría tiene un sentido funcional, totalmente es una anchila, es una sierva de, mientras que la teoría es un conocimiento que en sí tiene una dignidad, en sí tiene un valor. Y algo muy importante, el teoros, cuando contemplaba la naturaleza, no solo la naturaleza, claro, después de que hubo el proceso de cambio del teoros, que era estrictamente el que visitaba las otras ciudades, al que contempla el universo. No solamente lo contempla para conocerlo, para aferrarlo, para dominarlo y para utilizar las leyes del universo. No. El teoros, contemplando la serenidad, la estabilidad, la regularidad y la estructura del universo, cambia,
personalmente. Su ontología cambia. Se identifica con el cosmos y desde el punto de vista ético, el teoros es capaz entonces de difundir contenidos éticos útiles para la sociedad. Esta teoros, que en el origen estaba ligada a la contemplación del universo, debía, desde la ontología de Parménides, mantenerse alejada de toda incertidumbre y mutabilidad, de manera de ser una referencia estable para su sociedad. Como Sócrates hablando con el sofista que se burla de él y le dice: Sócrates, y tú siempre diciendo las mismas cosas. Y Sócrates lo mira y le dice: y tú siempre diciendo cosas distintas. Ese es el problema contigo. No se te puede creer. Como decía, en el siglo XX, este concepto de teoría ha sido recuperado. Hablamos de Hannah Arendt, la discípula favorita, y dicen que amante de este gran filósofo, porque a raíz bueno, por ejemplo, de su maestro, ella difiere cuando genialmente dice que los hombres no se definen por su condición de mortales, sino por su condición de haber nacido. Es un misterio nacer igual que el morir. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Cómo llegamos aquí? Es un gran misterio. ¿Acaso más grande que el morir? A lo largo de la condición humana, el texto fundamental de Hannah Arendt utiliza el concepto de cuerpo asociado a tres actividades, que son lo que ella llama las tres estructuras de la vida activa. Y saca de allí lo que se llama, por contraste, la vida contemplativa, que para ella es la actividad fundamental del alma humana, del corazón humano. La vida contemplativa produce la vida activa, digamos, produce, es decir, la presenta, y lo hace para que seas, digamos, la sirvienta, la servidora de las necesidades humanas. Pero lo importante es la vida activa, la vida contemplativa. La propuesta de analizar no solo lo que pensamos, sino trasladar el análisis respecto de lo que hacemos y lo que nos define como humanos en el mundo que habitamos es la marca de lo que es la filosofía de esta gran pensadora. Lejos de proponerse tareas monumentales, después que llega a tal nivel de profundidad como llega en sus textos, o a tal altura como ustedes quieran verlo, baja directamente a nuestras acciones más mundanas. Y cuando habla de su famoso libro sobre el juicio de Eichmann, el gran carnicero que manejaba gran parte del gran aparato asesino de la Alemania nazi, se sorprende porque observa lo que nadie se había dado cuenta, y es que estos criminales que están siendo juzgados por la cantidad enorme de víctimas que perecieron por sus decisiones, en la vida cotidiana son unos abuelitos amables, son unos ciudadanos ejemplares, son un ejemplo moral. Y eso es una contradicción que debería dar, como dio en ella, nos debería dar a nosotros mucho que pensar. Entonces, el problema está en la vida contemplativa, en la capacidad teórica que el hombre tiene, que no es la capacidad de hacer fórmulas, de aprenderse una cantidad de libros, sino de observar, de identificarse con y de proceder de la manera adecuada que nos muestra no las fantasías y las elucubraciones y las ideologías de nuestra mente, sino una contemplación clara de la naturaleza. Teorizar, pensar, morar, ahí hemos llegado, porque entonces hay una gran diferencia entre el concepto de teoría funcional que se tiene
en la modernidad, teoría funcional, porque es teoría para fundar una práctica, teoría para fundar un dominio del mundo, teoría para hacernos dueños del mundo. Mientras que este concepto de teorizar, pensar, moral, nos hace habitantes del mundo, habitantes, si se quiere, dichosos del mundo, a través de la comprensión. Y la teoría ya no es entonces un método en el sentido estricto de la palabra, método, camino hacia la meta, sino que es un espacio en el cual nos quedamos, residimos, moramos. La palabra morar me gusta usarla porque morar quiere decir claramente permanecer permanecer tercamente en, una, en un espacio, en una idea, moral. Y la teoría entonces no es una línea que nos conduce supuestamente de un lado a otro, sino que nos permite habitar el pensamiento. Este objeto que vemos tan curioso es muy interesante porque entonces la teoría de la arquitectura se acerca a la teoría del arte. Esta es la intervención que hicieron Elio Piñón y Albert Viaplana en Barcelona en un proyecto sumamente interesante que fue el rescate de la Casa de la Caridad. La Casa de la Caridad era, como su nombre lo indica, un servicio hospitalario para enfermos de bajos recursos que se creó en Barcelona. Está formado de dos grandes claustros como estos que vemos aquí y después de mucho tiempo de abandono, la Casa de la Caridad fue puesta en marcha para ser puesta en valor, como decimos en restauración y en conservación, para convertirse en un gran centro de exposiciones, un gran museo. Elio Piñón y Viaplana tomaron esta decisión. Ubicaron en la mitad del patio este gran aparato totalmente ajeno a lo que nosotros vemos. Con este aparato lo que ellos hacen es que evitan en lo posible que las instalaciones mecánicas necesarias para el funcionamiento de un museo y para unas oficinas modernas impacten la estructura original de la casa del hospital. Y de esa manera concentran oficinas, escaleras mecánicas, ascensores para personas y ascensores para cargas que se necesitan en este museo, los grandes aparatos de aire acondicionado, todo eso en esta estructura de acero y vidrio con esta gran fachada libre que refleja el claustro, de manera que cuando uno entra allí ve el claustro completo, porque la reflexión es perfecta. Y no solo eso, esa superficie que avanza hacia nosotros, proyectándose por encima de la línea de techo de la antigua edificación, contiene varios pisos de restaurante y de oficinas. El restaurante está en el tope y tiene una visión extraordinaria por encima del edificio de lo que es el puerto de Barcelona. Y está pensada la inclinación de tal manera que de pie en el patio miramos hacia arriba y vemos el puerto reflejado en esa pantalla especular que crearon los arquitectos. Entonces, allí vemos cómo una concepción que parte de la observación del objeto profunda, alegre, erótica, porque hay un gusto allí de vivir, lúdica, porque se disfruta y se presenta al final como una especie de juego, como enriquece la respuesta a las necesidades que se pueden tener cuando se pide la arquitectura. Para mí fue muy importante, hablando de habitar el pensamiento, habitar la teoría, este texto de Merleau-Ponty, el gran filósofo, psicólogo de la percepción francés, un gran escritor también,
muy poético. El texto que traduje, que se lo compartí en el grupo de WhatsApp, es una traducción que nace después de 21 años trabajando el texto en otros idiomas. No me atrevía a traducirlo, porque no me daba cuenta de que en 21 años trabajando fascinado sobre el texto, no había logrado llegar al quid, al meollo del asunto. Atisbaba, entreveía algunas cosas. Cuando después de 21 años dije, bueno, ya entiendo más o menos, voy a traducir. Porque las traducciones al español que encontraba, algunas de unas figuras enormes de la intelectualidad latinoamericana, no me satisfacían, no se comparaban con lo que estaba sacando de este texto. Así que me senté, lo traduje, tardé bastante y lo presenté en una versión abreviada y traducida según lo que uno, a través de su pasión, a través de su interés, entiende. En la presentación dice, intento consignar al lector no solamente el contenido de complejidad y profundidad intimidantes, cuya clave de acceso es la referencia directa y honesta a nuestra experiencia de peregrinaje por el cuerpo y por el mundo, sino además me propongo custodiar y transmitir la fragancia del lenguaje poéticamente emanado de la mano de este gran filósofo y gran escritor. El mirar fenomenológico es después de acontecimientos como cuerpo, que es un acontecimiento, espacio, otro acontecimiento, materia, visión, movimiento, es indispensable si se quiere comprender a fondo las implicaciones humanas de la escena arquitectónica. Este texto no está dedicado a arquitectura, está dedicado sobre todo a las artes que llamamos visuales, sobre todo a la pintura. Pero leyendo no he podido evitar relacionarlo continuamente con arquitectura por el tipo de referencias que usamos, por de dónde sale la experiencia que plasmamos después en nuestra obra. Porque al igual que un artista que plasma su experiencia en sus telas, nosotros lo hacemos en algo mucho más pesado, mucho más consistente, que son edificios y conjuntos. Voy a citar solamente 2 páginas de las 27, si no recuerdo, páginas que traduje. Traduje mucho más, pero las reduje a eso. Hay que decir además algo muy bonito, que dicen que este fue el último escrito que terminó Merleau-Ponty, porque poco después murió. O sea que es como un escrito póstumo de una gran obra que estaba pensando hacer. Él está hablando aquí de la pintura, pero habla del cuerpo. Primero critica la visión que ve el cuerpo como una especie de autómata que tiene aquí en el cráneo una cápsula donde hay un ser inteligente que manipula todas las funciones del cuerpo. Eh, Evidentemente, esta visión, que es muy de la modernidad, es rechazada de plano por Merleau-Ponty. Y me fascinó porque yo pienso que las yemas de los dedos piensan, que todo el sistema nervioso, donde haya terminaciones nerviosas, está todo el proceso de la mente. La mente no está solamente guardada ahí en esa caja, que es la caja craneana, sino que la mente, perdón, se difunde por todo el cuerpo y piensa en cierto modo en todo el cuerpo. Cuando nosotros comprendemos eso, se nos abre con mucha mayor facilidad la comprensión también de la experiencia artística, que es muy consciente de esto. Entonces dice, la animación del cuerpo en la página 5 no es el ensamblaje o yuxtaposición de sus partes, ni cuestión de una mente o espíritu bajando del otro lado hacia adentro de un autómata, como una especie de marioneta, ¿no? Hay un ser humano, cuando entre el que ve y lo visto, el que toca y lo tocado, entre un ojo y el otro, entre mano y mano, un entremezclarse de algún tipo tiene lugar. Cuando la chispa salta entre el que siente y lo sensible, encendiendo el fuego que no parará de arder hasta que algún accidente del cuerpo deshaga lo que ningún accidente hubiera bastado para hacer. Poesía
poesía merleau-pontiana. Vamos a seguir en otra parte. Decíamos eso, que hay un intercambio entre el que ve y lo visto, el toca y lo tocado. Decía ahí en el salón cuando hablaba que nuestra manera de ver el mundo es muy particular, que nosotros vemos a los que nos están viendo y tenemos cierta idea de cómo lucimos nosotros, no solamente porque nos vemos en un espejo, sino por el espejo de ver a los demás, porque somos parecidos a. Entonces, y sabemos que estamos siendo vistos. Es más, nosotros podemos vernos a nosotros mismos en un espejo o ver nuestras extremidades, etcétera. Y decía que no podemos imaginarnos, por ejemplo, cómo es el mundo de un pez que tiene los ojos a dos lados opuestos del cuerpo. ¿Se imaginan? Es de locura. Todo, la relación movimiento-cuerpo, la autopercepción y sobre todo la manera de ver que nosotros somos parecidos a aquello que vemos. Y ese sistema de intercambio es lo que causa que el hombre se dedique con ese entusiasmo, esa pasión a la pintura, desde tiempos inmemoriales. Porque las cosas que yo percibo inmediatamente se corporeizan, por así decirlo, en mi interior. Suscitan, dice Merleau-Ponty, en mí cierta fórmula carnal de su presencia. De manera pues que yo después esa materialización, esa carnalización de las cosas que veo, puedo después extrovertirlas, sacarlas afuera y convertirlas en obras en las cuales otros a su vez se reconozcan. Esa es la gran gracia de la pintura. No es una copia desvaída, no es un trompe-l'œil, no es otra cosa. No es ¿cómo se llama? Una ilusión visual. Los animales pintados sobre las paredes de Lascaux no están de la misma manera que las fisuras o formaciones areniscas de la cueva, pero no están en otra parte. Están allí, sobre las paredes de la cueva, pero viéndolos parece que flotasen, que se desprendiesen de la superficie que utilizan para hacerse visibles. Lean este texto, porque profundiza sobre el enigma de las artes visuales hasta un nivel que terminamos con vértigo. Mi vista vaga como en la ausente aureola del ser. Veo de acuerdo a la vista o con ella que decir que yo veo las cosas. Veo de acuerdo a las cosas. Y en la página 22, cerca del final, habla del recurrir de los problemas en la historia de la pintura. Y entonces la idea de un progreso lineal que nos va a llegar y que nos va a llevar a una situación enteramente diferente de aquella en la cual comenzamos, es rebatida por Panofsky, ese gran historiador y crítico del arte y teórico, que nos dice, leyendo todo esto, no voy a leer todo, que no nos damos cuenta de que los problemas que estamos confrontando como artistas visuales siguen siendo los problemas originarios, los problemas del primer pintor que logró reproducir y expresar a través de una superficie artificialmente tratada contenidos para los demás. A fines del siglo XX ya, la idea del laberinto como el espacio para el pensamiento, donde un pensamiento que reside y un pensador que reside en el pensamiento, que no piensa para, sino que piensa que está en el pensamiento.
ya había surgido. Wittgenstein, que es años 20 del siglo pasado, dice ya sobre el lenguaje. Se puede considerar nuestro lenguaje como una vieja ciudad, un laberinto de callejas y plazuelas, casas nuevas y viejas. Citado por Lyotard, otro pensador que habla en el mismo sentido. Entonces, eso es fácilmente trasladable a la arquitectura. La arquitectura como una obra en la cual a veces uno va de un lado a otro dentro del conjunto o el objeto arquitectónico, pero usualmente lo que se hace con un buen objeto arquitectónico es residir en él, permanecer en él. Es más importante estar en que moverse por. Y entonces el concepto de laberinto, de esa construcción que todavía se sigue haciendo, el que vemos en la esquina inferior izquierda, es un laberinto construido en México, donde se hace un laberinto fantástico y donde se goza perdiéndose en esa serie de caminerías que no parecen tener principio ni fin y de las cuales cuesta salir, pero se disfruta, por eso se hacen. Y el laberinto es de hecho un concepto que viene de la antigüedad clásica. Ahí está el laberinto de minoico, el laberinto de Creta, el laberinto donde Teseo luchó con el Minotauro, el hijo de los reyes que era mitad hombre, mitad toro, y que al final es derrotado por Teseo, porque Ariadna, su, su amor por el cual se metió en todo este lío, le da un hilo que es como mágico que le permite no perderse. Él va soltando el hilo y él permanece en el laberinto, pero no se pierde. Y esa es la idea. Y la arquitectura concebida por Lyotard es un laberinto, un sitio donde los ires y venires no nos llevan hacia una salida, no nos llevan hacia, sino que son en sí permanencia, son en sí morada, son en sí más que habitar morada. Esta idea del laberinto, de cuya existencia se duda, es un mito presente desde la antigüedad. Allí tenemos una moneda antigua con la figura del laberinto, una moneda de Knossos. Knossos también eh, representa el laberinto de una manera que más o menos podría ser la que vemos allí en la parte superior derecha. Entonces la teoría ahora concebida como se concibe no tiene un sentido funcional, o si lo tiene de un nivel y de una profundidad que tienen la utilidad de formar, de darnos consistencia, de dar una base para proceder y no un esquema para interpretar. Es una nueva concepción de la teoría y es muy necesario que salgamos de esa concepción chata que se nos ha inculcado modernamente a través de toda nuestra educación para entrar en este concepto de la teoría, la cual siendo habitada se convierte en algo que más que para servir es para disfrutar. Un ejemplo de uno de los grandes arquitectos de la arquitectura de hoy, no lo voy a presentar porque lo puse aparte en, la, en el sitio en el Instagram de la maestría, ustedes lo pueden ver allí. Y no vamos a ahorrar ese tiempo, vamos rápidamente hacia el final. Hablando de como muchos otros textos, es publicado por una gran crítica norteamericana, Kate Nesbitt, teorizando una nueva agenda para la arquitectura, una antología de la teoría arquitectónica entre 1965, que es cuando Venturi publica Complejidad, Contradicción en Arquitectura, y 1995, el año en que ella termina su texto y lo publica inmediatamente. Y vemos una serie de temas que a través de la historia la teoría nos va desafiando a tratar. El tema de lugar y región, Genius Loci,
el espíritu del lugar, la relación que tiene con la arquitectura, paisaje, arquitectura, todo eso. Lo que es la ciudad, la relación con el contexto, pero no en términos mecánicos, sino desde el punto de vista del contextualismo, que es una actitud prácticamente reverente frente al contexto, sea natural o artificial, lectura y significado, porque una de las ausencias que ha perdido, que ha extraviado la arquitectura del siglo XX, es el rechazo a la pretensión de significar, de decir. Y vemos gente empeñada en el Feng Shui chino y porque hay una nostalgia de un tiempo en el cual la arquitectura te orientaba en el mundo y te transmitía contenidos, cosa a la cual el movimiento moderno aparentemente renunció, aunque en el fondo lo sigue haciendo, solo que con un horizonte ideológico muy estrecho. Está de nuevo la ética, el tema de la ética, un nuevo concepto de ética profesional, y luego la gran reflexión sobre la relación arquitectura-cuerpo, que es algo que de manera intuitiva un verdadero arquitecto experimenta con gozo esa relación arquitectura-cuerpo. La escala, les comentaba, es esa condición maravillosa que tiene la experiencia del arquitecto de reducirse hasta un mínimo para recorrer un plano, para recorrer un pasillo a escala 1:200, 1:100, 1:50, para pararse ante una ventana que está solo en el papel y mirar el paisaje que está afuera, que está solo en su imaginación. Y esto es la capacidad que tiene el cuerpo de hacerlo. Todos estos temas vamos a trabajarlos a profundidad en nuestros cursos de teoría en la maestría para poder salir del laberinto. Dice Heidegger, ese famoso filósofo del que hablé cuando hablé de Hannah Arendt. Ella fue una de sus discípulas favoritas. De una forma un poco nostálgica, ¿no? Cuando el tiempo solo sea rapidez, instantaneidad y simultaneidad, cuando deje de ser una línea histórica, mientras que lo temporal, entendido como acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de todos los pueblos, entonces, justamente entonces, volverán a atravesar todo este aquelarre de la modernidad, entre paréntesis, como fantasmas las preguntas ¿para qué?, hacia dónde y después qué. Preguntas en las cuales Heidegger no solamente quiere preguntárselas, sino que quiere permanecer, morar en esas preguntas. Como ha morado el hombre desde que comenzó en quién sabe en qué tiempo a pensar. Y así concluimos. Estamos en necesidad y estamos en desarrollo de un teorizar que trascienda lo prescriptivo, es decir, indicaciones para actuar. Lo apologético, explicar lo que uno hace en términos un poco de autodefensa, ponerse a la defensiva, explicar lo que uno dice, apologético. La teoría ha tendido a hacer eso, prescriptiva, apologética, axiomática en el sentido de proponer ejes de acción, apurándonos a actuar antes de recibir y de pensar. Y deontológico, normas morales, caer en un moralismo en el cual lo que nosotros tratamos de hacer es justificar nuestra propia práctica y acusar con el dedo a los que no lo hacen, que lo piensan de manera distinta. Un teorizar que nos permita habitar en nuestro hacer y en nuestro pensar, sin temor a lo inesperado, ni desesperación por vivir en un laberinto, por estar en un laberinto, porque esa es la condición normal del pensador humano. Llega a una conclusión, me parece que que apenas ha llegado a un punto de partida. Decía, volviendo a citar a Einstein, es muy difícil que una persona normal, común, con la educación a nivel común, entienda su teoría de la relatividad compleja. Entonces le preguntaban y hacía toda una explicación con parábolas del tren, todas esas cosas. Y se entendieron. Sí, ahora sí entendemos, señor Einstein.
Decía, bueno, ahora te puedo decir que con claridad que no entiendo. Porque una explicación tan sencilla no es la teoría de la relatividad. Hay que permanecer allí. No es la idea de ya me lo sé, ya lo superé, ya tengo un grado, una chapa, lo que sea. Es un laberinto donde empezamos, donde terminamos y viceversa. Y no nos deberíamos desesperar por eso. Así el pensamiento. A fin de cuentas, parafraseando al Teseo de Jorge Luis Borges cuando habla del laberinto, de Minotauro, dice al final a su amada Ariadna, puedes creerlo Ariadna, el Minotauro apenas si se defendió. Si el Minotauro está allí para ser vencido, está allí para dejarse matar. Les auguro que en el curso que estamos comenzando, el Minotauro muera y puedan ustedes felizmente no solamente salir del laberinto cuando quieran, sino habitar en él felizmente. Muchas gracias.